Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano. Ellos echaban la red en el mar porque eran pescadores. Jesús les dijo: «Venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres». Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de allí vio a otros dos hermanos, Jacobo hijo de Zebedeo y Juan su hermano en la barca con Zebedeo su padre, que remendaba sus redes y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Es curioso que si tú lees este pasaje, dice que los dos últimos hermanos, Jacobo y Juan, estaban en la barca con Zebedeo su padre. Es curioso que los dos que aceptan el llamado de Jesús son los dos hijos, y el padre no. ¿Te has hecho alguna vez esa pregunta? ¿Por qué el padre no aceptó ese reto? ¿No aceptó el llamado de Jesús? A lo mejor porque ya estaba en su trabajo, el trabajo le tenía aprisionado, era esclavo de su trabajo. Prefería trabajar que servir a Jesús. Alguno podría pensar eso. Yo pienso eso, porque el llamado es a los hijos y aquí el padre no acepta ese desafío. Bienvenidos a este espacio Aprendiendo espacio de personajes bíblicos. Jesús llamó a sus discípulos que eran pescadores de profesión para convertirlos en pescadores de hombres. Es decir, que se convirtieran en predicadores del Evangelio para pescar almas para el reino de Dios, para sacarlas de la condenación y darlas salvación, vida eterna. Ese llamado, el Señor también nos lo ha trasladado ahora a nosotros, a la Iglesia de Cristo, que tiene que seguir la misión de ser pescadores de hombre en este mundo. La Iglesia de Cristo tiene que hacer lo mismo que hacía Pedro cuando Jesús lo llamó: tirar las redes en el mundo para pescar. Debemos predicar el Evangelio de diferentes formas. Debemos llevar el Evangelio donde nunca han escuchado. Debemos predicar de Cristo a nuestras familias, a nuestros vecinos, a nuestros amigos. El problema es que la Iglesia de Cristo está dividida. No tiramos las redes para pescar. Lo estamos haciendo con otro tipo de pesca, que puede ser el anzuelo. Cada denominación dividida, por separado, está haciendo las cosas a su manera. Está trabajando individualmente. Aunque las almas se están pescando, el trabajo es demasiado grande. Y vemos cómo ciertas denominaciones lo hacen por separado. No quieren saber nada de otras congregaciones. No hay una unidad. La mies es mucha y los obreros pocos. Es por eso que como Iglesia de Cristo tenemos que fijarnos en lo que los hijos de Zebedeo, es decir, Simeón y Juan, estaban haciendo cuando Jesús los llamó. Ellos estaban remendando las redes. Seguramente las redes estaban rotas. Seguramente por esas redes rotas los pescados se escapaban. Con las redes rotas los resultados no eran buenos. Con las redes rotas la pesca era mínima. Por eso decidieron remendar sus redes, hacer un análisis intensivo de esas redes. Y esto es una lección para nosotros. Muchas veces queremos pescar con las redes rotas. Y muchos pescados se van a escapar. Muchas vidas se van a escapar porque no tenemos las redes al 100%. No están esas redes sanas. Las tenemos rotas, agrietadas. ¿Qué significa remendar las redes para los discípulos de hoy? ¿Qué significa remendar las redes para la Iglesia de hoy? Significa trabajar en lo que nuestro Señor Jesús quería para sus discípulos: unidad. Vamos a leerlo en Juan capítulo 17, versículos del 18 al 23. Qué importante es la unidad en la Iglesia. Qué importante es la unidad en el cuerpo. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por estos, sino también
por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno. Aquí está la clave de estos versículos. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Yo en ellos, tú en mí, para que sean perfectos en unidad. Esa es la clave de todo, la unidad. Tenemos que comprender que no podemos ganar almas para Cristo si como iglesia seguimos divididos, si seguimos criticándonos, si seguimos mirándonos como rivales y no como miembros del mismo equipo, si seguimos mirándonos como enemigos y no como miembros del mismo ejército, el ejército de Jesús. Hay denominaciones que están más centradas en la cantidad, en llenar asientos, que en la calidad, en ser un cuerpo unido. Qué triste que esté sucediendo esto, ¿verdad? Qué triste que estemos así, en división. Primeramente tenemos que remendar nuestras redes en la iglesia local. ¿Cómo podemos hablar del amor al mundo si en la iglesia de Cristo no nos amamos? ¿Cómo podemos hablarles del perdón al mundo si en la iglesia de Cristo no nos perdonamos? La iglesia local nos ayuda a practicar el amor, el perdón, a poner en práctica la paciencia, a ser verdaderamente una comunidad, no solo de fe, sino de amor, de compañerismo. Llegar a ser una verdadera familia espiritual. Pero ¿cómo podemos pescar a nuestros vecinos para el reino de Dios si no nos dirigimos a la palabra de Dios? Si no tenemos a Dios en el centro de nuestra vida, si tenemos rivalidades entre nosotros, si hay personas dentro de la iglesia que las consideramos nuestros enemigos. Tenemos que comprender que llamarnos hermanos no es solo un saludo que los cristianos usamos, sino que es la realidad. Somos hijos de nuestro Padre Celestial. Por eso remendemos nuestras redes en la iglesia, donde nos congregamos. Perdonemos, amemos, arreglemos nuestras diferencias. Sintámonos parte de una misma familia. Estamos llamados para restaurar las vidas. Estamos llamados para remendar las redes, para arreglarlas. Para arreglar la situación con tu hermano. ¿Has discutido con él? ¿Has tenido problemas con él? ¿Has tenido un encuentro con él duro, fuerte? Arregla esa situación. Tenemos que remendar nuestras redes con los hermanos de otras iglesias, de otras denominaciones. Es triste, pero hoy en día la iglesia no está unida. De vez en cuando se hace alguna actividad, ¿sabes? Porque hay que hacerlo, porque es la fecha escogida, pero ya está. Y ahora no vale la excusa, ¿no? Es que estamos en plena pandemia y no podemos salir a las calles, ¿no? ¿Pero por qué por redes sociales? No ha habido un encuentro multitudinario. En vez de una vez al año hacerlo 2 o 3 veces. Nos falta estar más unidos, las iglesias. La iglesia de Cristo está formada de un sinnúmero de iglesias, denominaciones que trabajamos cada una a nuestra forma para el reino de Dios. Cada uno hace su labor de llevar el evangelio de diferentes formas, ¿verdad? Pero el trabajo de llevar el evangelio de Cristo, la pesca, sería mucho más productiva si trabajáramos en conjunto, si fuéramos más unidos, si le mostráramos al mundo el amor, amándonos primeramente entre los cristianos. Edificando, cubriendo las necesidades de una iglesia. Hay iglesias, por ejemplo, que no llegan a fin de mes, porque a lo mejor hay un limitado grupo de hermanos, los miembros son limitados. A lo mejor en una iglesia necesitan un grupo de alabanza y a lo mejor en tu iglesia tienes el grupo que ministra todos los domingos, pero a lo mejor tienes de suplente a varios más que tienen talentos para llevar el bajo, llevar la guitarra, llevar la batería, acompañar en los coros, y los tienes sentados en la iglesia, esperando su oportunidad, cuando puedes a esos hermanos distribuirlos por otras iglesias. No como rivalidad, no como buscar una rivalidad. Mi iglesia es mejor, mira qué grupo tenemos. Tenemos más de 200 jóvenes, tenemos más de 3.000 miembros, no. Mirando las necesidades de los hermanos, cubriendo las necesidades de otras iglesias. Necesito pintar mi iglesia, pero en mi iglesia no tenemos pintores. Pues yo conozco en una iglesia un hermano que es pintor profesional. Oye, ¿podías dejárnoslo para que nos eche una mano?
Eso es mirar por los demás. Eso es mirar por el crecimiento, por las necesidades de otra iglesia. Hoy en día en nuestros municipios, en nuestros trabajos, en nuestros vecindarios, en nuestras familias, conocemos personas que forman parte del cuerpo de Cristo, pero cada uno tenemos diferentes nombres. Algunos bautistas, algunos Misión de Avivamiento, otros Iglesia Cuerpo de Cristo, no sé, un montón. Aquí en España hay un montón, Asambleas de Dios, la ya mencionada Cuerpo de Cristo, Betel, Salem. Y me olvido de muchas más. Pero qué poco estamos unidos, ¿verdad? El problema es que en lugar de trabajar juntos para el reino, hacemos lo contrario. Nos criticamos, nos peleamos, mientras a nuestro alrededor cientos de personas van camino a la condenación eterna. Qué maravilloso sería que en nuestro trabajo, sin importar de qué denominación seas, trabajemos juntos para ganar a Cristo, a nuestros compañeros. Si en nuestro vecindario pudiéramos trabajar juntos para ganar a Cristo a nuestros vecinos. Eso es remendar las redes para pescar. Y te voy a poner un ejemplo muy práctico. Cuando se realizan campañas evangelísticas, una iglesia ciertos días va a hacer unas campañas evangelísticas. ¿Por qué otras iglesias no apoyan esa campaña evangelística? Es triste. Si el fin es predicar, es ganar almas para Cristo, ¿por qué en las iglesias no apoyan el evangelismo que pueda realizar otra denominación? La pregunta es, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo podemos remendar las redes con las demás iglesias, con los demás hermanos? La respuesta es la palabra de Dios. Romanos capítulo 14, versículos del 1 al 4. Dice lo siguiente. Versión Reina Valera. Si alguno tiene otra versión diferente, prácticamente el significado es el mismo, varía en pocas palabras. Recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil como legumbres. El que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Esto es lo que dice el apóstol Pablo, Romanos capítulo 14, versículos del 1 al 4. Pablo trata con las diferencias que habían entre los cristianos gentiles y los cristianos judíos. Unos tenían libertad y los otros eran legalistas, y eso creaba conflictos por la comida. Unos solo comían ciertas carnes y otros comían de todo. Unos guardaban el sábado y otros no guardaban ningún día en especial. Y estas recomendaciones de Pablo a la iglesia de Roma se pueden aplicar también a nuestra vida. Remendar las redes también significa no contender sobre opiniones. Versículo 1, lo acabamos de leer. Muchas veces los cristianos perdemos más tiempo debatiendo en cuestiones de opinión. Por ejemplo, si las mujeres se pueden maquillar, el uso de pantalones, faldas, camisas de manga larga, de manga corta, qué tipo de corbata usar, que predicar la palabra de Dios. Esto es contender sobre opiniones a veces innecesarias. El Señor no nos ha mandado a estar en desacuerdo en todo, pero sí nos mandó a amarnos los unos a los otros. El versículo 3 habla de no menospreciarnos. No nos creamos tan espirituales para sentirnos superiores a los demás. La verdadera espiritualidad se mantiene en la humildad, no en la soberbia. Tú a un cristiano, tú a un discípulo de Cristo le vas a identificar por su humildad, por su mansedumbre. Si le ves altivo, orgulloso, soberbio, a lo mejor realmente no es un cristiano de verdad. Este versículo 3 de Romanos 14 habla de no menospreciarnos los unos a los otros. El versículo 4 habla de no juzgarnos. El cristiano que es legalista llama al que no lo hace las cosas como él, liberal, pagano, mundano, pecador. Otros que son más liberales llaman al otro fariseo, hipócrita, santurrón.
Pero ¿quiénes somos nosotros para juzgar al criado ajeno? Si nosotros también somos criados. El único que puede juzgar es nuestro Señor. Por eso remendemos nuestras redes, pesquemos el mundo para Cristo en Jesús unidos, en unidad, en amor. Estaba leyendo un estudio bíblico sobre Alejandro Barda y nos habla sobre el formar pescadores. Y en ese estudio bíblico mencionaba diferentes formas de pescar. La pesca con caña, con anzuelo. Puedes leerla en Mateo capítulo 17, verso 27. Sin embargo, para no ofenderles, ve al mar y echa el anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo y ábrele la boca. Hallarás un estatero, tómalo y dáselo por ti y por mí. Este era un estilo de pesca, anzuelo. Los pescadores también se entristecerán, harán duelo todos los que echan anzuelo en el río, y desfallecerán los que se extienden la red sobre las aguas. Isaías capítulo 19, verso 8. Espiritualmente, para los cristianos, toda agua debe convertirse en una oportunidad de pesca. Los ríos tipifican las circunstancias diarias que pasan a nuestro alrededor. Un río tiene la característica de ser rápido y que fluye. Algunos tienen aguas turbias, otras aguas mansas, pero ahí también debemos pescar. La clave de todo es saberse ubicar en el lugar correcto. Si son aguas mansas, en los lugares profundos. Si son aguas turbulentas, en los saltos, en las rocas. ¿Y cómo sabes tú si estás en el lugar adecuado, en el lugar correcto? Cuando tu testimonio y tu fe no flaquean. Cuando pescas almas para Cristo y tienes esa cobertura de Dios. Estás en el sitio adecuado cuando ves frutos. Y esos frutos siempre son de bendición. Se puede pescar de esta forma. Yo no soy pescador, por eso estoy mencionando este estudio bíblico y esta parte que nos ha dejado Alejandro Barda, la pesca con caña o anzuelo. Pero es que también está otra fórmula de pescar y es con arpón. Job capítulo 41, verso 7. ¿Cortará tú con cuchillo su piel o con arpón de pescadores su cabeza? Para poder pescar con arpón es necesario hacerlo en aguas claras, en aguas de baja profundidad. El pescador se introduce en el agua y fija su mirada con habilidad. Aquí hay que ser rápido. Manda el arpón y el pez queda ensartado. Esta técnica yo creo que es muy complicada. Una persona camino a los pies de Cristo se halla en aguas poco profundas, claras, cuando moral y espiritualmente está debilitada. Son esas personas que llegan a tocar a nuestra puerta buscando ayuda, solución a sus problemas. Estas personas, y quizás muchos de nosotros, fueron pescados de esta forma. Arpón. Aguas poco profundas. Luego tenemos la pesca de red. Marcos capítulo 1, verso 16. Andando junto al mar de Galilea había Simón y Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Este era el instrumento que estaba usando Simón y Andrés cuando fueron llamados por Jesús. Una red es de forma circular, tiene varios diámetros, yo me imagino. Su interior son mallas. En las orillas, estas redes tienen plomos que sirven para que la red se hunda. Y en todo el centro tienen un lazo o un cordel, el cual siempre está sujetado por la mano izquierda y con la derecha se tira la red. Este tipo de elemento se usa en aguas poco profundas, donde el pescador puede ingresar al agua por lo menos hasta la cintura. Y para tirar esa red el pescador debe tener en cuenta algo importante: estar en aguas poco profundas, que vuele la red al momento de ser echada para que se extienda, haber localizado un objetivo y debe estar cercano a una ladera. La red es un instrumento individual. No todo el mundo es capaz de hacer volar la red y que se extienda lo suficiente. Esto es pesado. Y nosotros debemos siempre estar preparados para usar también la red. En cualquier momento de nuestra vida tenemos la oportunidad de echar esa red. Pero ¿cómo están nuestras redes? ¿Están rotas, desquebrajadas? Hay otra manera de pescar y es con barrera o con dragadora.
Asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red que es echada en el mar y recoge toda clase de peces, y una vez llena, la sacan a la orilla y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo lo echan fuera. Este tipo de pesca tiene varias particularidades. Es la red de mayor capacidad. Entra todo tipo de peces. Cuando es llevada a la orilla, los pescadores seleccionan lo bueno y el resto es regresado al mar. Otra de las particularidades de esta pesca es que se requiere de un gran número de hombres para tener éxito. Unos reman, otros alan, otros miran que los peces no se salgan. Esto es trabajo en equipo. Esto es lo que tiene que hacer la Iglesia. Este es el tipo de pesca que también tiene que hacer la Iglesia. Nos estamos enfrentando a un tiempo donde la Iglesia está echando las redes. Por causa de la pandemia, muchas personas han perdido trabajo. No llegan a fin de mes, no tienen comida. No tienen luz en su casa. ¿Cómo pueden pagar la factura de mes si no pueden ingresar economía en casa? Si no pueden llevar dinero a su hogar. Y muchas de estas personas llamarán a la puerta de la Iglesia. Y nosotros tenemos que estar preparados, no solo para ayudarlos naturalmente, darles ese alimento, darles una ropa, darles una cama, darles un hogar. También tenemos que aprovechar a predicarles el Evangelio, echar esa red. Es un trabajo donde todos debemos involucrarnos. De lo contrario, no se puede tener éxito. Y sabes una cosa, la noche es la mejor hora para pescar. Los pescadores, por lo general, pescan en la noche. Llevan una antorcha encendida, pero también muchos pueden pasar una noche entera sin pescar algo. Puedes leerlo en Lucas capítulo 5, versículos del 1 al 11. El trabajo no se hace solo. No se hace cuando a mí mejor me parezca. Para la próxima os ayudo. Para la próxima mi congregación os va a apoyar. No podemos dejar de pasar las oportunidades. Es necesario darle a conocer a todos los que están allá afuera que nuestro Dios es un Dios de unidad. Hay un famoso refrán que dice: el pueblo unido jamás será vencido. Pues lo podemos aplicar también a la Iglesia. Las iglesias unidas, la Iglesia de Cristo unida, jamás será vencida. Ponemos a Cristo en el centro. ¿Y quién nos puede derrotar? Nadie. El problema es que cada iglesia está haciendo las cosas por separado. Qué bonito sería ver a un país como España, a tu país, por ejemplo, todas esas congregaciones unidas. ¿Te has dado cuenta cómo en cada país hay marchas, hay manifestaciones, se ponen de acuerdo todos para salir a las calles? ¿Por qué la Iglesia no sale de esta manera unida? ¿Cuántas veces has reunido tu iglesia para hacer un acto evangelístico? En tu comunidad, en tu municipio, en tu barrio. ¿Cuántas veces las iglesias de ese pueblo, de esa ciudad, se han puesto de acuerdo para hacer un acto evangelístico? Pocas veces, contadas con los dedos, pocas. ¿Cuántas veces una iglesia ha apoyado a otra? ¿Cuántas iglesias se han preocupado por el estado de otros miembros, de otras congregaciones? ¿Cuántas veces oramos por otras iglesias? Pocas veces. Es tiempo de trabajar en unidad. Pero ¿sabes una cosa? Primero la unidad se tiene que producir en el hogar, en nuestra intimidad. Si en nuestro matrimonio, por ejemplo, si en nuestra familia no hay unidad, no esperes que haya unidad a lo mejor en tu congregación. Si eres el líder, eres el pastor de una congregación y en tu casa no hay unidad, no esperes que en tu congregación haya unidad, porque entonces va a haber apariencia. Hablas de unidad en la iglesia, pero en tu casa a lo mejor no hay esa unidad. Que sean uno, como tú y yo, oh Padre, somos uno. Estas fueron palabras de Jesús, hablando de nosotros. Que estemos unidos, los hermanos, las iglesias. Unidad podría ser el título de este espacio, de este mensaje. Puedes dejarnos tus comentarios,
puedes participar con nosotros.